La verdadera riqueza de un hombre, como bien se sabe, no se mide en bienes materiales, ni en rebaños incontables, ni en extensiones de tierra. Reside en sus descendientes, dispuestos a atravesar fuego y agua para defender el honor de su linaje. El sol castigaba sin piedad el rancho Harlan en aquel frío amanecer de otoño de 1878, y sus rayos atravesaban el aire con la misma implacabilidad con la que lo habían hecho durante una década, desde que Elías Harlan reclamara ese pedazo de tierra bajo la estrella solitaria. Al acercarse a sus 60 años, Elías estaba convencido de que su tiempo de batallas había terminado. Hacía mucho que había guardado sus pistolas tras incontables conflictos. Se había casado en edad avanzada, criado a 3 hijos según los más altos principios y construido desde cero un negocio honrado. Sus posesiones eran modestas, unas decenas de vacas, acceso fiable a un arroyo y una sólida casa de madera que resistía cualquier tormenta. Pero era suya, ganada con esfuerzo y conservada con integridad inquebrantable. Por eso, al principio, no prestó atención a la neblina que se acercaba. Pensó que tal vez fuera Jenkins conduciendo su ganado, pero el ganado de Jenkins no llevaba fundas, ni mucho menos marchaba bajo el mando de los hermanos Barrett. Vance y Del Barrett, perseguidos en varios condados por robos, asesinatos y actos aún más oscuros que la sociedad educada prefería callar, venían acompañados de otros 9 forajidos. Cada uno lucía esa sonrisa peculiar que solo tienen los hombres que saben estar fuera del alcance de la justicia. Elías se levantó deliberadamente del porche, dejando a un lado la brida que reparaba. Sus 4 trabajadores, almas leales que le habían servido con devoción, salieron del granero, llevando instintivamente las manos a sus cinturones. Vance Barrett detuvo su caballo a 30 pasos, esbozando su sonrisa diabólica. «Dicen que te has acomodado bastante bien aquí, viejo. Nos lo llevamos». Tienes unos 15 segundos para decidir si te vas de pie o boca abajo. Lo que Vance no sabía era que los 3 hijos de Harlan ya portaban insignias de sheriff y estaban en camino. Antes de seguir, si esta historia te ha atrapado, dale al icono de me gusta, y si aún no sigues Leyendas del Viejo Oeste, suscríbete de inmediato. Comparte qué nación estás sintonizando. Es emocionante rastrear el viaje de estas narrativas. Estate atento, el próximo giro podría dejarte atónito. Elías Harlan rara vez suplicaba, pero allí, en aquel porche frente a 11 bandidos, decidió que las fuerzas superiores podrían apreciar ese gesto. Sus 4 ayudantes, Sam, Ramón, Junior Wall y el veterano Fricks, se habían posicionado con astucia por todo el patio. Eran hombres fuertes, sí, pero cuidar el ganado y enfrentarse a una balacera eran oficios muy distintos. Elías lo veía en sus ojos, ese cálculo entre salario y riesgo de recibir una bala. Se quedarían porque en la frontera la lealtad tenía valor, pero él se negaba a exigirles que murieran por una tierra que no era suya. «Mis muchachos construyeron este lugar conmigo», declaró Elías, con voz tan firme como el granito. «Cada poste de cerca, cada barrote del corral. Si lo desean, tendrán que quemarlo con nosotros dentro, porque no nos moveremos ni cederemos un palmo». Van Barrett soltó una carcajada que sonaba como piedras en un cubo. «Tus hijos huyeron a convertirse en agentes en Houston, Sedalia y San Antonio. Te dejaron con escasez de manos. Eso lo dice todo sobre lo que piensan de este trozo de barro». Esas palabras quemaban, porque contenían un fragmento de verdad más afilado que cualquier cuchillo. Isaac, el mayor, de 35 años, se había puesto la placa en San Antonio hacía 5 años, tras desarticular 4 bandas que aterrorizaban la región. Luke obtuvo su insignia en Dallas 4 temporadas atrás, y era respetado incluso por criminales empedernidos por su justicia impecable. Samuel, el más joven, apenas 27, ya era conocido en Houston, rápido con el arma, pero aún más con su intuición. Un oficial que daba segundas oportunidades, o las negaba sin titubear. Elías los veía quizá 3 veces al año, cuando sus deberes lo permitían, y cada encuentro parecía más breve que el anterior. Pero Van Barrett se equivocaba en su suposición. «Mis hijos no me abandonaron», dijo Elías con una convicción absoluta. «Los envié, porque Texas necesitaba hombres bien formados en la ley. Gente que entendiera que justicia y venganza no son lo mismo. Los envié porque esta tierra requiere algo más que vaqueros. Necesita guardianes, situados entre los depredadores y su presa». Del Barrett escupió jugo de tabaco y desenfundó. «Basta de charla. Última oportunidad, viejo».
El primer disparo salió del revólver de Dell, levantando tierra a 3 pasos del zapato de Elías. Solo una advertencia, pero las advertencias solo funcionan con quienes tienen algo que perder. Y Elías Harlen ya había perdido a su esposa Margaret a causa de una enfermedad 5 inviernos atrás. Ese lugar era su memoria hecha tierra, construido sobre su fe en él cuando otros solo veían a un luchador cansado, con bolsillos vacíos y futuro sombrío. Ella miró esa tierra árida y vio potencial, lo miró a él y soñó un mañana digno de construir. Cada tabla de la casa, cada piedra de la fuente, llevaba su esencia en espíritu, aunque no en carne. Con la mirada fija en los Barrett, Elías susurró a Sam: «Ve adentro y toca la campana, fuerte y sin parar». Sam corrió al porche sin dudar, aunque hubiera sido comprensible. 4 balazos más se estrellaron contra la madera tras él, lanzando astillas como avispas furiosas. Frix y Ramón respondieron desde el granero, sus rifles de largo alcance crepitando con precisión en la brisa del mediodía. Will, un chico de apenas 20 años recién llegado de una granja en Eleanor, donde lo más emocionante era una zorra entre las gallinas, estaba paralizado. Era su primer enfrentamiento real, y el terror le había endurecido las extremidades como los marcos de una puerta en tierra helada. Elías observaba todo. Vio al joven expuesto en campo abierto mientras la muerte se acercaba vestida con un abrigo raído y un sombrero manchado de rojo. Un cómplice de los Barrett, un canalla marcado por una cicatriz llamado S, responsable de al menos 7 muertes que Elías recordaba, apuntaba a Will con la despreocupación de quien espanta una mosca. A veces, el instinto del patriarca no distingue entre sangre propia y jóvenes enviados por el destino. Elías saltó del porche, dejando atrás años y prudencia, y empujó a Will justo cuando el metal silbaba donde su torso había estado un instante antes. Ambos cayeron pesadamente. Elías golpeó su costado marcado por antiguas heridas y sintió un desgarro en las costillas, un viejo enemigo desde Gettysburg, pero eso ya no importaba. El dolor era un viejo aliado, casi un compañero. «Arrástralo hasta el tonel de lluvia», gruñó a Will. «Mantén esa maldita cabeza baja». Entonces sonó la campana. Sam tiraba de la cuerda como si convocara su propia sentencia. Dentro de la casa, sus palmas se oscurecían por el roce, y su espalda ardía, pero seguía tirando con todas sus fuerzas. La campana de acero, forjada en Dallas por un herrero español llamado García, y traída en carreta una década atrás, repicaba con fuerza suficiente para despertar a los muertos en 4 condados lejanos. Elías la había instalado para emergencias, incendios, pánico o incursiones apaches, cuando aún eran frecuentes. Nunca imaginó usarla para llamar a sus hijos desde 200 leguas de distancia, pero un hombre acorralado lanza súplicas desesperadas a cualquier oyente disponible. Afueras, el rifle de repetición de Frix cantaba su letal dialecto desde lo alto del granero. Cada disparo era preciso, como si un maestro de ajedrez moviera fichas en un tablero de vida y muerte. El viejo había combatido a los Sioux en los años 50, cuando Texas oscilaba entre lo domado y lo salvaje, y su pulso seguía firme pese a 70 ciclos de vida dura. Ramón, desde la entrada del granero, mantenía su arma estable, ganando segundos con balas y valor prestado. El latinoamericano había trabajado con Elías desde el principio, tras huir de un conflicto en Chihuahua del que nunca hablaba, y Elías nunca preguntó, en la frontera, la historia de un hombre era suya y solo suya. Mientras las astillas saltaban de las columnas del porche con cada impacto, Elías arrastró a Will tras el tonel de lluvia. La banda de Barrett se desplegaba estratégicamente, formando un semicírculo alrededor de la casa, lo que sugería entrenamiento militar o al menos experiencia en asedios. Eran asesinos curtidos, maestros de su oficio como albañiles del ladrillo o sacerdotes de las escrituras. Y esta banda parecía haber repetido este ritual decenas de veces contra incontables almas desesperadas. «¿Por qué no huir?», jadeó Will, pálido como escarcha de enero, con las manos temblorosas. 5 contra 11 no son probabilidades, señor Harlen. Es una muerte lenta en vez de una rápida. Elías miró su viejo revólver del ejército, la misma arma que lo acompañó en la guerra y 30 años de paz después. 7 balas. Y se aseguraría de que cada una valiera tanto como una moneda de plata en la palma de un mendigo. «Porque huir les daría la victoria», respondió, con una sabiduría forjada en la adversidad, no en libros.
A veces un hombre traza una línea en la tierra y dice, hasta aquí y no más allá. Esta línea es mía, muchacho. Mi esposa Margaret descansa en esa colina bajo el olmo que plantamos juntos el año que nos casamos. La infancia de mis hijos vive en cada tabla de esta casa. Isaac grabó sus iniciales en la despensa a los 7 años. Luke rompió ese panel lanzando un lazo a los 9. Samuel dio sus primeros pasos en este porche. Huye si debes. No hay deshonra en elegir la supervivencia sobre el orgullo, y no pensaré menos de ti. Pero yo me quedaré, porque este lugar me define, y marcharme haría inútil todo lo que Margaret y yo construimos juntos. Will miró al viejo, de verdad lo miró, quizá por primera vez desde que llegó hace 4 meses, y sintió una vergüenza profunda por su miedo. Vio un hombre que había hecho las paces con la muerte como con la vida misma, que entendía que algunas cosas valen más que otro aliento. Había crecido escuchando relatos de honor y valentía fronteriza, pero era la primera vez que veía esa virtud viva, respirando frente a él, empapando la tierra de la estrella solitaria, pero inquebrantable. El mediodía en el rancho Harlan extendía sombras largas sobre el suelo, y el aire ya no solo olía a pólvora y tierra seca, sino a algo más antiguo, ese aroma primordial que ha acompañado a la humanidad en zonas de conflicto desde los tiempos de Caín y Abel. Era el olor específico de la crueldad, presagiando un desenlace definitivo. Van Barrett, refugiado tras un carro volcado lleno de forraje, alzó la voz con la suavidad de un sacerdote en un funeral. Tienes valor, viejo, y eso lo reconozco, pero el valor no detiene balas, y nosotros tenemos munición de sobra. Para el anochecer te habremos sacado de aquí. Calculo que tienes unas 4 horas para decidir si morirás como un necio o como un sabio. La elección es tuya, pero decide rápido. Mi paciencia no es infinita. Elías no respondió. Tras años de conflictos, sabía que dialogar con quienes buscan matarte es inútil y peligroso. Es como discutir con un incendio forestal, solo les das información innecesaria. En cambio, estudiaba sus posiciones con la visión estratégica de quien sobrevivió a Gettysburg, a Brannan y a decenas de escaramuzas menores cuyos nombres se habían borrado, pero cuyas lecciones seguían grabadas en su carne. 11 hombres armados hasta los dientes, agazapados como zorros ante una madriguera, posicionados con tal astucia que uno al menos debía tener experiencia militar real, no solo habilidad para disparar a colonos indefensos. Él contaba con 5, en realidad 4, porque Will apenas se sostenía y probablemente se dispararía en el pie si la situación empeoraba. No podía ganar una victoria directa, pero la victoria no consistía en sobrevivir. Consistía en aguantar lo suficiente para que la campana sonara, fuera escuchada y respondida por los 3 hombres que había criado para este llamado. En San Antonio, a 400 leguas al sureste en línea recta, pero cerca de 500 por los caminos transitables, el sheriff Isaac Harlan patrullaba su ruta del mediodía cuando lo sintió. No era una campana real, imposible de oír a tal distancia. Era algo más profundo, que atravesaba sangre y huesos, hilos invisibles que unen a los patriarcas con sus herederos a distancias inconcebibles. Isaac se detuvo en seco en medio del paseo. Su mano bajó instintivamente a la funda. Cada fibra de su ser gritó peligro, en un lenguaje sin palabras, pero absolutamente claro. Su ayudante, un joven llamado Ellis, que había aprendido de Isaac y consideraba un honor, notó al instante el cambio. El sheriff, de observador tranquilo, se había convertido en un resorte tenso, toda su postura alerta, señal inequívoca de peligro inminente. «Sheriff», preguntó Ellis con inquietud, «¿parece que ha visto un fantasma o ha tenido una revelación?» Isaac Harlan se erguía en el corazón de San Antonio, rodeado por compradores, carretas y el bullicio cotidiano de un asentamiento fronterizo que giraba a su alrededor como una corriente alrededor de una roca. Y supo, con una certeza que algunos llaman instinto, otros vínculo y los ministros más devotos providencia, que su hogar estaba en grave peligro. «Mi padre está en peligro», declaró Isaac con una voz tan firme como el amanecer. «No me preguntes cómo lo sé, porque no podría explicarlo de forma que tuviera sentido para tus oídos, ni para los míos». Ellis llevaba tiempo suficiente con Isaac
para respetar esas afirmaciones. Había visto al sheriff actuar con esa misma certeza en 4 ocasiones anteriores. Una vez, cuando su caballo se quebró una pata a 6 leguas del asentamiento, justo en el instante en que Isaac sintió un nudo en el estómago. Otra vez, cuando un prisionero intentó fugarse justo en el momento en que Isaac, sin razón aparente, giró la cabeza para mirar hacia la cámara. Y otra más, cuando se tramaba un robo al cofre fuerte, e Isaac entró en la taberna correcta en el momento preciso, guiado únicamente por una corazonada. «Entonces será mejor que se vaya, sheriff», respondió sin vacilar. «Yo me encargaré aquí». En Day, el sheriff Luke Harlan tramitaba la entrega de prisioneros. Su pluma rasgaba los documentos oficiales con una precisión meticulosa que su madre le había inculcado a los 8 años, cuando aprendí a escribir. El magistrado regional, un hombre llamado Hassan, que llevaba 40 años en el cargo y comprendía que la brecha entre la ley y la justicia no siempre era evidente, esperaba en silencio la firma de Luke en la última hoja. Entonces, una sensación golpeó a Luke como una bota en el vientre, repentina, feroz e irrefutable. Era esa misma certeza helada que lo había alertado 4 estaciones atrás, cuando su caballo se quebró la pata, cuando su compañero más cercano fue atravesado en Tepeka, cuando su madre partió a miles de millas de distancia y él lo supo antes de que nadie se lo dijera. Luke dejó la pluma, ignorando la mirada perpleja del magistrado Hawthorne y del sheriff regional que había venido a recoger a los prisioneros. Su mano tembló ligeramente, algo inusual en un hombre conocido por su firmeza al empuñar un arma de fuego y por sentencias aún más inflexibles. «Problemas en casa», dijo, y la convicción en su voz convirtió esa afirmación en una realidad indiscutible, despojándola de cualquier matiz de suposición o simple inquietud. Algo siniestro. El magistrado Han, cuyos 40 años de experiencia en la justicia fronteriza le habían enseñado a respetar profundamente ese tipo de declaraciones, pues las había visto confirmarse demasiadas veces como para descartarlas como mito, asintió con comprensión. «Entonces será mejor que te vayas, muchacho. La justicia puede esperar, pero la familia no». En Houston, el ayudante del sheriff Samuel Harlan, el menor de 3 hermanos y aún empeñado en consolidar su autoridad en una profesión donde el estatus marcaba la diferencia entre admiración y una bala mortal, declaraba en una sala de tribunales abarrotada. Observaba el juicio por un robo de ganado que había captado la atención general por los personajes excéntricos y las grandes sumas en juego. Samuel detallaba con escrupulosidad la cadena de evidencias relacionadas con los animales denunciados como robados. Su exposición era precisa y experta, a pesar de su juventud, cuando de pronto las tablas del suelo retumbaron con una ráfaga de viento que no debería haber existido en una noche de noviembre tan serena. Todos en la sala lo sintieron. Aquella ráfaga, carente de origen natural, traía consigo la sensación de que algo en el orden habitual del mundo había cambiado. Pero solo Samuel captó su verdadero significado. Su mente se llenó de una visión clara como una gema, y 2 veces más afilada, vio el rancho de su padre, humo de pólvora elevándose, disparos desesperados, y la campana de alarma que su padre había instalado, sonando como si convocara su propio día del juicio. La jueza, una mujer severa llamada Ramírez, que gobernaba su tribunal con disciplina férrea y tolerancia cero a interrupciones, ya iba a reprender a Samuel por detenerse a mitad de una frase, pero algo en la mirada del joven sheriff la hizo callar. Era la misma expresión que una vez vio en el rostro de su propio padre, al comprender plenamente que su hermano moría a 400 leguas de distancia. «Su señoría», dijo Samuel, con la voz tensa por la prisa apenas contenida. «Debo partir ahora mismo. La vida de mi padre depende de ello». El tribunal estalló en murmullos y conjeturas, pero la jueza Ramírez golpeó una sola vez con su martillo. «Se suspende la sesión. Sheriff Harlan, vaya. La justicia puede esperar por la familia». De regreso en el rancho Harlan, Elías no sabía que sus hijos habían escuchado su llamado a una distancia tan increíble. Solo percibía que la luz se desplazaba inexorablemente hacia el horizonte occidental. Sus municiones se agotaban peligrosamente. Quizás le quedaran unos 30 cartuchos en total,
y el joven Will rezaba en latín tras el tonel de lluvia, con la devoción de quien, al enfrentar la muerte inminente, descubre repentinamente la fe. La banda de Barrat había cesado el fuego hacía aproximadamente un cuenstex, ahorrando balas y satisfecha con esperar el crepúsculo, cuando las llamas harían su trabajo mejor que el plomo y con menos riesgo para ellos. La voz de Fritz llegó desde el piso superior del granero, tensa pero firme, a pesar de la agonía que debía sentir. Elías, me quedan quizá 20 cartuchos, a Ramón un poco más, y creo que Sam está completamente agotado. El veterano ya tenía un rasguño en el brazo, nada mortal, pero suficiente para teñir su ropa de rojo oscuro y ralentizar notablemente su ritmo al recargar. A Ramón le habían alcanzado astillas de madera en el rostro por un disparo cercano que destrozó el marco de la entrada del granero. La sangre brotaba de decenas de cortes pequeños que lo hacían lucir peor de lo que en realidad estaba, aunque ya era bastante grave por cualquier estándar. Sam permanecía en la casa junto a la campana, que por fin había dejado de sonar. Sus extremidades probablemente estaban entumecidas tras 60 minutos seguidos de tirar de la cuerda. 5 contra 11. Y la aritmética de la resistencia se volvía más simple y cruel con cada instante que pasaba, con cada bala disparada, con cada momento en que no llegaba ayuda. Elías respondió a Fritz con una calma que nacía de la aceptación de lo inevitable. Que cada disparo a partir de ahora cuente. Ellos esperan la oscuridad, lo que significa que tenemos quizás 120 minutos antes de que nos ataquen o prendan fuego. Probablemente ambas cosas. Se volvió hacia Will, que por fin había dejado de temblar lo suficiente como para ser útil si era necesario. ¿Sabes encender fuego rápido, muchacho? Will inclinó la cabeza, desconcertado por la pertinencia de la pregunta en su actual situación, atrapados y a punto de morir. Bien, dijo Elías. Cuando yo diga, lo enciendes. No dentro del edificio, sino en esa pila de heno junto al corral oeste. Hazlo lo más grande y humeante que puedas. No te preocupes por hacerlo ordenado o discreto. Pero eso revelará nuestra posición, objetó Will, cuya mente aún fresca seguía pensando en ocultarse y resistir, no en tácticas ni sacrificios. Ya conocen nuestra posición, nos rodearon, respondió Elías con infinita paciencia. Pero ese humo será visible a 30 leguas a la redonda. Puede atraer ayuda, puede atraer observadores, puede no atraer más que buitres, pero ahora mismo es mejor que una muerte segura en la sombra, mientras nadie sabe que resistimos. Era una maniobra desesperada, nacida de circunstancias igualmente desesperadas, y de ese tipo singular de pensamiento estratégico forjado en el crisol de crisis anteriores. Se basaba en la comprensión profunda de que, a veces, el movimiento más eficaz es el que nadie espera. Elías recordó una sabiduría que su padre le transmitió 60 años atrás en Kentucky. Dichas palabras, pronunciadas en el contexto de otro conflicto, resultaban universales y aplicables a cualquier combate. Si estás en desventaja numérica y de fuerza, cambia las reglas del juego. Crea caos, siembra confusión. Obliga al enemigo a reaccionar a tus acciones, no al revés. La necesidad, dijo, engendra ingenio. Vance Barrat, al ver la densa y recta columna de humo elevarse sobre el corral oeste, sonrió con una mueca de chacal, la expresión de un depredador convencido de que su presa ha cometido un error fatal. El viejo tonto está quemando su propia propiedad, comentó a sus hombres, riéndose de lo que percibía como locura o senilidad. Nos ahorra la molestia de prender fuego nosotros mismos. Que todo arda, muchachos. Tamizaremos las cenizas en busca de tesoros y seguiremos adelante. Pero Vance, por toda su astucia y crueldad, no alcanzaba a comprender la profundidad del pensamiento de Elías Harlan, ni cómo hombres como él abordaban los dilemas y tomaban decisiones. Elías no quemaba su hogar. Escribió un mensaje en humo para cualquiera que supiera leerlo y tuviera la perspicacia para entenderlo. Aquella columna oscura y espesa se alzaba recta en el aire sereno del crepúsculo, visible desde todos los caminos a muchas millas a la redonda. Era una señal que podía significar incendio, conflicto o docenas de cosas distintas, pero todas implicaban que alguien necesitaba ayuda. En Cañón Sombrío, a 20 leguas al sur, donde un grupo de vaqueros acampaba con su ganado, un joven llamado Rail divisó el humo y lo señaló al jefe de la ruta. En Sorestam,
a 15 leguas al oeste, donde un escuadrón de caballería levantaba el campamento tras un largo día persiguiendo desertores que ya habían cruzado la frontera con Canadá, el capitán Jennings registró el humo y marcó su ubicación en su mapa mental. Y 3 hombres, en caminos distintos, galopaban con más furia que misericordia hacia la tierra que habían dejado atrás, pero que nunca habían abandonado del todo. Los 3 hermanos vieron el humo y supieron que lo había creado su padre. Isaac ya había recorrido 70 leguas, su caballo estaba cubierto de espuma y jadeaba, pero seguía dispuesto a continuar, pues los caballos sienten la prisa de su jinete y responden a ella. Luke, por su parte, había dejado Day sin más que una frase a sus ayudantes, confiando en que entenderían que ciertos deberes superan al servicio y que ciertos llamados no pueden ignorarse. Samuel, el menor y el más cercano, a solo 90 leguas, cabalgaba como si el diablo mismo lo persiguiera, porque los diablos eran apenas una alternativa a los demonios que, según la tradición, vestían rostros humanos, portaban armas letales y cometían maldades mortales. Cada hermano cabalgaba solo en el crepúsculo, convergiendo hacia el mismo punto, calculando distancias y tiempos en relación con la luz que menguaba y la resistencia de su montura. Cada uno invocaba al Dios que su madre les enseñó, rogando no encontrar la tumba de su padre, esperando ser desenterrada. En el rancho, el enfrentamiento entró en su fase más oscura, el último intervalo antes de que la crueldad dejara de ser amenaza para convertirse en realidad. Vance Barrett, consciente de que el humo podría atraer atención que su banda no podría manejar, agentes, tropas montadas o incluso simples vecinos armados acostumbrados a ayudar, decidió acabar rápido antes de que surgieran complicaciones. «¡Atáquenlos!», ordenó a sus 10 hombres restantes, con la voz de quien está acostumbrado a la obediencia absoluta. «Desde los 4 flancos al mismo tiempo, no les dé ni un segundo para apuntar. La mayoría están cansados y casi sin municiones, y si no, están lo suficientemente cerca para un golpe rápido y feroz, muchachos. Así terminaremos con esto». 11 hombres se lanzaron en un ataque sincronizado que revelaba experiencia y preparación, dispersándose para asaltar simultáneamente a los defensores del rancho desde distintas direcciones. Elías nos observó acercarse. En su mano, el pesado revólver del ejército, y en su mente, la aritmética de la resistencia reducida a su caso final. 11 hombres contra 5 defensores, con quizá 40 balas en total, que deberían obrar casi milagrosamente para detener lo que se avecinaba. Pensó en Margaret, en aquella colina, y confió en que ella entendería que había hecho todo lo posible. Pensó en sus 3 hijos, dispersos por Texas, portando sus insignias y sirviendo a sus distritos, y confió en que comprenderían que ciertas resistencias deben darse, sin importar el resultado. Fritz disparó primero desde el piso superior del granero. Su rifle tronó 3 veces en rápida sucesión, y 3 hombres de Barrett aprendieron que la vista anciana aún puede apuntar con precisión cuando la impulsa la desesperación. El rifle largo de Ramón añadió su voz desde la entrada del granero, y de pronto el ataque organizado se convirtió en caos. Los atacantes se lanzaban al suelo en busca de cobertura o caían sangrando sobre la tierra de la estrella solitaria. Los números, esos testigos imparciales, siempre dicen la verdad, rechazan la valentía, la virtud y cualquier otra cualidad que haga creer a los hombres que la mera determinación puede vencer dificultades, por más increíbles que sean. Así, una bala alcanzó a Fritz en el bajo vientre y lo lanzó hacia atrás, entre el heno donde había estado apostado. A Ramón lo hirieron en el brazo y, maldiciendo en 2 lenguas, dejó caer su rifle largo de su agarre debilitado. Sam finalmente salió de la casa, las extremidades entumecidas tras más de 60 minutos haciendo sonar la campana. Tenía su pistola en la mano, pero su inexperiencia se notaba en cómo la sostenía y se movía. Elías vio al hombre de Barrett conocido como el hijo del cicatriz, apuntando a Sam con deliberada cautela. Percibió la trayectoria y el momento, y con claridad cristalina comprendió lo que se avecinaba. Y entonces hizo lo que hacen los patriarcas cuando su descendencia está en peligro, sin importar si esa descendencia comparte su sangre o solo su sustento. Se interpuso entre su hombre del rancho y la bala destinada a él. Su cuerpo actuó antes que su mente, asumiendo plenamente las consecuencias. El impacto la arrojó de lado como un trompo. Su revólver salió volando de su mano y cayó inútilmente al suelo.
Golpeó fuerte contra la tierra, saboreando hierro y arena. Su costado derecho se convirtió de pronto en un universo de fuego y agonía que amenazaba con arrastrarlo a la oscuridad. A través de una visión que se estrechaba y oscurecía, vio a Will arrastrando a Sam tras el porche. Ambos jóvenes comprendieron de inmediato que su patrón acababa de comprarle segundos de vida con su propia sangre. Vio cómo la banda de Barrett se acercaba al final. Sintió el humo de pólvora, la sangre, el miedo. Escuchó los gritos de triunfo de hombres que creían haber vencido. La bota de Dampar apareció en el campo de visión limitado de Elías. Cuero caro marcado por viajes duros y una vida aún más dura. Avanzando con propósito y seguridad hacia donde yacía Elías, sangrando en el patio del rancho. «Viejo tonto, pero valiente», comentó Vance, y en su voz había algo casi parecido a admiración genuina, ese reconocimiento que un combatiente puede dar a otro, incluso al asestar el golpe mortal. Debiste aceptar la oferta cuando era generosa. Debiste irte y vivir hasta el próximo amanecer. Pero elegiste esto, así que supongo que no puedes culpar a nadie más que a tu obstinado orgullo. Alzó su pistola. Desde la perspectiva de Elías en el suelo, el arma parecía colosal. Apuntaba a su cráneo para el disparo final que pondría fin al reclamo de los Harlan sobre aquella tierra. Buistrel прогремев в тишине, исходил сорúcia демпета. Он прозвучал откуда-то совершенно иного, из направления, которое противоречило здравому смыслу, учитывая стратегическую обстановку и позиции всех участников всего несколько мгновений назад. Пуля с рикошетом прошла вплотную к кепке Дании, достаточно близко, чтобы рассечь волосы, и достаточно далеко от черепа, чтобы оставить его в живых, но в ужасе. Его уверенность разбилась, как дешевое стекло. Каждый бандит замер на полушаге, отчаянно выискивая источник выстрела, которого не должно было существовать, выстрела, пришедшего из-за пределов их контролируемой территории. Затем, почти одновременно, раздались еще 4 выстрела из 4 разных точек. Их эхо прокатилось словно гроза, и 4 людей Баррета вдруг осознали. Невидимые стрелки, самый смертоносный враг. Ведь невозможно противостоять тому, чего не видишь. «Национальные шерифы!» — разнесся голос по ранчо, как гром среди ясного неба. Глубокий, властный, не терпящий возражений или торгов. «Бросайте оружие и поднимите руки так, чтобы мы их видели, или умрете прямо там, где стоите. Выбор за вами, и мне совершенно безразлично, что вы выберете». Исаак Харлин вышел из-за Силоса, где занял позицию за 40 мгновений до этого. Его винтовка все еще дымила от выстрела, который едва не снял скальп с черепа Дэнса Пара. Знак шерифа на груди отражал последние лучи заката, словно спасительный маяк. Он преодолел последние 20 лиг за невероятно короткое время, прибыв буквально за мгновение до того, как его отец подал сигнал дымом, движимый инстинктом и теми неведомыми силами, что управляют моментами безупречного совпадения. Люк возник из западной рощи у сарая, его длинное ружье было прочно направлено в центр масс Делла Баррета. Лицо выдавало усталость от безумной скачки, но хватка не дрожала. Сэмюэл ворвался по главной дороге, дерзкий как медь, на коне, покрытом пеной. Его оружие, несмотря на отчаянную гонку, было твердо направлено вперед, будто он ехал не галопом, а стоял на месте. 3 братьев, 3 знаков. 3 разных пути, и все вели к одному, к защите человека, который вырастил их такими, какими они стали. Банда Баррета внезапно столкнулась с иной арифметикой, чем та, что была в их расчетах. 8 живых и боеспособных бандитов против 3 национальных шерифов. Тех, кто заслужил свой статус десятками успешных арестов и множеством перестрелок. Плюс оставшиеся защитники ранчо. Плюс перспектива подкрепления, ведь дымовой маяк все еще поднимался в убывающее небо. Баррет не был дураком. Злобный, как гадюка, и вдвое ядовитее, лишенный всяких моральных ориентиров, но не глупец в расчетах. «Мы уходим», — произнес он, медленно и осторожно поднимая руки. В голосе не осталось и тени прежней уверенности. «Никаких споров, никаких столкновений», — ответил Исаак, приближаясь с ружьем, не отводя прицела от центра масс. «Вы вонзили пулю в моего отца, напали на законного владельца, на его собственной земле. Уйдете в кандалах или ляжете здесь? У вас 4 мгновения, чтобы решить, что важнее, ваше самосохранение или тщетное упрямство». Оставшиеся бандиты посмотрели на Бенса, но тот молча считал шансы и видел, сопротивление больше не имеет смысла.
Его брат Дейл, однако, сделал иной расчет. За 20 лет бандитизма его ни разу не поймали, он ни разу не видел тюремных стен Лупа и, очевидно, предпочел смерть, чем начать теперь. Его рука метнулась к оружию, быстро, отрепетированно, но безуспешно. Люк Харлин был быстрее, выстрел попал Дейлу низко в живот, удар остановил и движение, и жизнь одновременно. Он откатился назад с изумленным выражением лица, будто до последнего не верил, что шериф действительно выстрелит. «Кто-нибудь еще хочет умереть, глупец?» – небрежно спросил Исаак, уже прицеливаясь в следующую цель. «У меня еще 6 зарядов и 8 целей, значит, пули останутся». Остальные бандиты сдались с прагматичной покорностью тех, кто понял, игра окончена, и их печать навсегда поставлена. Сэмюэл спрыгнул с коня и бросился к отцу. Элиас был в сознании, но слабел, дыхание поверхностное, лицо бледнее фитиля фонаря. Пуля попала ему низко в правый бок, выше руки, но ниже жизненно важных органов, при условии, что помощь придет вовремя. «Папа!» Голос Сэмюэла дрогнул на первом же слове, выдавая его неопытность, несмотря на знак шерифа. «Держись, мы здесь, ты поправишься. Потому что ты слишком упрям, чтобы умереть, и мы слишком сильно в тебе нуждаемся, чтобы отпустить». Элиас сквозь боль выдавил улыбку. Кровь на зубах, но в глазах все еще горела искра. «Я сказал», – прохрипел он, каждое слово давалось с трудом, что мои мальчики приедут, что они услышат зов. Его рука с неожиданной силой сжала ладонь Сэмюэла. «Хотя опоздали. Твоя мать отчитала бы вас за такое небрежное отношение к расписанию». Даже истекая кровью и, возможно, умирая, Элиас Харлин не мог отказаться от остроумия, что несло его сквозь 7 десятилетий суровой жизни. Трук держал ружье на бандитах, пока Исаак методично надевал на них стальные наручники. Те самые, что уже сдержали 60 опасных преступников и удержат еще столько же. Оружие изымалось, перспективы преступников резко сузились. Либо национальная тюрьма, либо виселица, в зависимости от того, какой округ первым предъявит обвинение. Один из бандитов, моложе Айки, решил воспользоваться моментом. Латтл ошибся, подумав, что 3 шерифов, занятых другими делами, это шанс. Его рука метнулась к пистолету, спрятанному в ботинке. Движение было быстрым, но недостаточно. Выстрел Люка прозвучал раньше. Пуля положила конец и попытке бегства, и самому беглецу. Тело рухнуло на землю, а ружье Люка уже снова было направлено на оставшихся, прежде чем эхо стихло. «Кто-нибудь еще чувствует себя удачливым?» – спросил Эгривелл. «У меня 5 зарядов и 7 целей, мои шансы только улучшились». Внутри сарая Уилл и Сэм ухаживали за Фрицем и Рамоном как могли, скудными знаниями и неподходящими материалами. Фриц переносил рану в животе с хладнокровием человека, уже знавшего разницу между смертельным и просто болезненным. Рана Рамона на руке кровоточила, но не сильно, значит, крупные сосуды не задеты. Оба уже спорили, кто лучше стрелял во время перестрелки. Добрый знак для всех, кто наблюдал. Отряд пастухов, заметивший дым, прибыл и без лишних слов предложил поддержку, с той неформальной эффективностью, что свойственно людям, привыкшим к пограничным кризисам. Через 15 минут появился конный отряд. Капитан был раздосадован, что пропустил бой, но доволен результатом и готов обеспечить охрану для конвоя пленников. В полной темноте ранчо Харлин напоминало полевой госпиталь, пересекающийся с собранием правоохранителей, что в сущности было близко к истине. Факелы вновь озарили двор, раны перевязали, а Элиас Харлин, получивший первую помощь и облегчение болью с помощью бренди, опиум оказался недоступен, устроился у столба крыльца. Его 3 сыновей, Исаак, Люк и Сэмюэл, стояли рядом, покрытые дорожной грязью, как мстительные серафимы. В кухне витал резкий запах крови и едкой мази, которую привез фельдшер Колдвелл из Сильверстрим-Пост. Медикаменты доставили члены конного отряда. Сам фельдшер прибыл через 1,5 часа после окончания стрельбы и взялся за раны Элиаса с ловкостью человека, за 40 лет пограничной службы, перевидевшего больше пулевых ранений, чем хотелось бы вспоминать. «Вам исключительно повезло», — сказал он, зашивая плоть иглой с твердой решимостью. «На 4 дюйма левее. Задели бы дыхательные пути.
и вы задохнулись бы в собственной крови. На 4 дюйма правее рука была бы раздроблена в щепки. Сейчас главное – не допустить инфекции. Она всегда опасна в таких случаях. Элиас издал стон. Никто не знал, от боли ли, от осознания случившегося или просто от смены положения. Исаак, Люк и Сэмюэл оставались в кухне, будто опоры, удерживающие отца в этом мире. Каждый унаследовал его черты по-своему и нес бремя своего отличия с той серьезностью, что отец привил им не словами, а примером. Исаак, как старший, заговорил первым, как будто обязанность первенца была для него второй кожей. «Папа, мы получили известие. Не спрашивай, как. Мы сами не можем объяснить это так, чтобы имело смысл для ученых умов. Но мы трое почувствовали это одновременно, будто что-то сломалось в мире, и ощутили это на невероятном расстоянии». Люк кивнул, лицо все еще напряженное от безумной скачки из Дай. «Я был в 400 лигах отсюда». Не думал о доме с последнего звонка 3 месяца назад, но вдруг понял с абсолютной ясностью. Ты в беде. Что-то ужасное происходит. Мы должны мчаться немедленно, иначе опоздаем. Сэмюэл, самый чувствительный из братьев и наименее склонный скрывать эмоции, не стал прятать слез, проступающих сквозь грязь на лице. «Я думал, мы опоздаем, папа. Думал, что, несмотря на всю ярость, с которой скакал, мы подведем тебя в самый нужный момент». Элиас посмотрел на сыновей. По-настоящему посмотрел. С той сосредоточенностью, что патриархи часто утрачивают в суете жизни. И увидел не мальчиков, которых вырастил, а мужчин, в которых они превратились. Через выборы и испытания, о которых слышал лишь из их кратких звонков домой. Исаак с твердым взглядом, осторожной хваткой и репутацией справедливости, простиравшейся на 4 округа. Люк с быстрым умом, еще более быстрой реакцией и даром понимать, когда милосердие важнее закона. Сэмюэл с глубокой преданностью, искренним сердцем и храбростью быть нежным в профессии, где ценится жесткость. «Вы ни в чем не разочаровали», — сказал Элиас. Голос был хриплым, но твердым. «Вы пришли, когда вас позвали, почувствовали то, чего не должны были чувствовать, и откликнулись, несмотря ни на что. Этого достаточно для любого отца, больше, чем большинство когда-либо видят. Семейные узы сильнее расстояния и долга». Остатки банды Баррета сидели в цепях в сарае под охраной конных солдат, которые, судя по всему, одобряли методы Смита, не прочь были применить пограничное правосудие с веревкой и веткой под рукой. Бенс Барретт с изуродованной челюстью, будто у Ортона Баргана, смотрел в пустоту. Илли уже считал не годы его жизни, а недели. Нападение на отца национального шерифа добавит веса к обвинениям, и того, что уже есть, хватит на 4 срока или виселицу. Рана фрица была аккуратно зашита. Пуля чудом миновала все жизненно важное, то ли по счастливой случайности, то ли по божественному вмешательству, в зависимости от веры. Рамон хромал, но фельдшер заверил, хромота пройдет, если лечиться как следует. Все знали, он не будет. Работа на ранчо не ждет, пока заживут пулевые раны, если они не смертельны. Сэм и Уилл решили остаться, несмотря на пережитый ужас и все основания бежать от Капен Сосан и ее опасностей. Их преданность, пропитанная кровью и пламенем, и готовность Элиаса принять пулю за Сэма теперь стали чем-то большим, чем просто деловое соглашение. 7 свежих охранников, организованных Исааком, все были связаны с правоохранительными структурами, бывшие воины или миротворцы, заслужившие покой, но еще не готовые к нему. Зрелые мужчины, способные работать на ранчо и не дрогнуть в бою. Те, кто знал, одни места стоит защищать, а одни принципы отстаивать. Элиас, рука которого все еще была перевязана по указаниям фельдшера, стоял среди сыновей. Его взгляд был устремлен на западное небо, где закат раскрашивал горизонт в оттенки, которые невозможно выразить словами, несмотря на все их названия. Исаак, с присущей ему осторожной сосредоточенностью, той самой, что не раз спасала его в 200 смертельных ситуациях, проверял снаряжение перед обратной дорогой в Сан-Антонио. Люк последовал его примеру. Его конь, оправившись после пути, был готов к возвращению в Дай. Сэмюэл планировал остаться еще на 2 недели, заручившись разрешением начальства в Хьюстоне. Они стояли вместе в последний раз, отец и сыновья, связанные неразрывными узами рода, достоинства и непоколебимой верой в то, что семья всегда откликнется на зов, невзирая ни на расстояние, ни на служебные обязанности.
«Помните, чему я вас учил, парни?» – сказал Элиас. Голос, несмотря на рану, звучал твердо. «Знак делает вас правоохранителем, но путь делает вас человеком, достойным доверия. Никогда не путайте эти две вещи. Никогда не позволяйте приказу ослепить вас. И никогда не забывайте, справедливость без милосердия – это несправедливость. Это месть, облаченная в благородное имя. Справедливость, лишенная милосердия – это месть в маскарадном костюме». Sus hijos evidentemente compartían sus convicciones, como lo demostraban sus asentimientos, que revelaban cuán profundamente arraigadas estaban aquellas enseñanzas en sus mentes, hasta convertirse en una parte inseparable de su ser, imposible de olvidar. Esos principios les habían sido inculcados con la misma minuciosidad y constancia con que otros jóvenes aprendían los mitos y rituales de su sociedad. Mientras Isaac y Luke partían hacia sus respectivos distritos, Elías volvía su mirada al rancho que prácticamente había construido con sus propias manos y que era, sin lugar a dudas, su posesión indiscutible. Ese trozo de tierra, celosamente cuidado por su esposa, aquella casa profundamente amada por sus hijos, y finalmente, el legado destinado a sobrevivirlos a todos ellos, se encontraba en los parajes remotos del estado de la Estrella Solitaria. Sin embargo, Elías tenía una certeza inquebrantable. Ellos regresarían al primer llamado, pues tal era el vínculo indisoluble con el nombre de Harlan. Ese nombre simbolizaba una lealtad inquebrantable, un valor inamovible y los lazos familiares más sólidos, superiores a cualquier pandilla, a cualquier distancia y a cualquier deber. Así era sin duda.